Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de este lindo y hermosa carpeta o hermoso tapetito con el corazón en el centro, formado como un cuadrado. Bueno, está muy bonito para ahorita el 14 de febrero, darlo como un regalo. Y pues no está muy grande, está chiquito, pero está muy bonito. Bueno, pues pasamos con el tutorial. Vamos a necesitar varios colores y yo los voy a ir se los voy a ir diciendo conforme lo voy a ir iniciando. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un arito mágico. Y vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Contando las cadenitas vamos a hacer en total 3 puntos altos. 2 y 3. Dejamos 2 cadenitas de separación y nuevamente 3 puntos altos. Dos cadenitas y 3 puntos altos. Dos cadenitas y vamos a cerrar donde hicimos las 3 cadenitas en el tercero con punto deslizado. Y así tenemos formado como un cuadrito, un square chiquito. Bueno, aquí lo vamos a cerrar. Ahora continuamos. Pasamos al siguiente punto alto, hacemos punto deslizado para llegar a las cadenitas. Ahí estás. Aquí vamos a hacer un punto bajo, subimos 1, 2, 3 cadenitas y vamos a formar nuevamente 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio. Así, aquí en el mismo espacio formamos los 3 puntos altos, le damos 2 cadenitas de separación y nos pasamos al siguiente espacio haciendo lo mismo. No vamos a dejar espacio aquí, nos vamos a pasar directo y vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Así. Bueno, así voy a completar los 2 que me faltan y regreso para el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé. Ya lo voy a cerrar y lo cerramos aquí donde hicimos las 3 cadenitas en la tercera con punto deslizado. Así. Y así nos quedó nuestro cuadradito. Bueno, seguimos, avanzamos los 2 puntos con punto deslizado y llegamos al espacio de cadenitas y formamos nuevamente 3 cadenitas. Y nuevamente vamos a repetir los 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos.
así. Pasamos al siguiente espacio entre el punto alto y el otro de los que fuimos formando, donde no dejamos espacio, ahí vamos a hacer 3 puntos altos nada más. Así, pero en el tercero no lo vamos a cerrar completo porque vamos a cambiar al color blanco. Aquí ya vamos a cambiar al color blanco. Yo aquí le hice un nudo de inicio para poderlo pasar. Y aquí vamos a voy a hacer un punto deslizado para asegurar el rosita para que no se me vaya a mover. Y aquí vamos a pasar directo al espacio de las cadenitas, formando los 3 puntos altos. 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos. Bueno, aquí en el tercero no lo vamos a cerrar completo con el blanco. Vamos a cambiar al color rosita. Así, voy a hacer un punto deslizado para que no se me vaya a mover el hilo. Ahora continúo aquí y voy a hacer 3 puntos altos nada más. Así. Aquí en el tercero vamos a cambiar al color blanco. Y vamos a pasar en el siguiente espacio, vamos a hacer los 3 puntos altos. Dos cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. Así. Pasamos al siguiente, cambiamos de color, vamos con el color rosita. Y pasamos a hacer 3 puntos altos. Pasamos directamente a los espacios de cadenitas y vamos a hacer los 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos. Aquí el tercero no lo vamos a cerrar, vamos a cambiar al color blanco. Así. Voy a hacer mi punto deslizado para asegurarme con el rosita. Bueno, y aquí ya el rosita ya lo vamos a cortar porque aquí ya no lo vamos a usar. A utilizar vamos a seguir con el color blanco. Bueno, aquí paso a hacer los 3 puntos altos. 2 y 3. Así. Pasamos directamente y cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Y como ven, pues aquí ya tenemos formado nuestro corazón. Así. Bueno, continuamos. Pasamos directo
En las cadenitas con punto deslizado pasamos al espacio de cadenitas y pasamos con punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas y aquí vamos a formar los 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Así. Ahora no vamos a dejar espacio, vamos a pasar directo y vamos a formar 3 puntos altos. Aquí vamos a dejar solo una cadenita de separación, más 3 puntos altos en ese mismo espacio. Así. Pasamos directamente al segundo espacio y vamos a formar lo mismo que hicimos aquí. 3 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos. Así. Bueno, voy a cortar mi hilo que ya no lo voy a utilizar. Bueno, ahora continuamos para hacer la esquina con 3 puntos altos. Y aquí va en la esquina, siempre vamos a hacer 2 cadenitas. Así. En las esquinas siempre vamos a hacer las 2 cadenitas. Aquí al lado solo una cadenita y los 3 puntos altos. Bueno, y así voy a ir formando todo alrededor de mi tapetito, de mi carpetita, hasta terminar y les muestro ya el siguiente paso. Como ven, y aquí ya terminé de hacerle todo alrededor al tapetito. Y pues ya aquí lo voy a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Voy a hacer un punto y cierro porque aquí ya vamos a cortar el hilo y vamos a cambiar al siguiente color. Y pues como ven, así ya nos quedó terminada nuestra carpetita con el color blanco. Bueno, ahora vamos a iniciar con un color cafecito. Bueno, ahora vamos a dar una vuelta con el color café. Y lo vamos a iniciar aquí de este lado donde tenemos lo que es la parte del corazón. Tenemos el espacio de blanco. Bueno, en el espacio de blanco que tenemos los dos aquí arriba, aquí lo voy a iniciar. Vamos a subir 3 cadenitas. Y vamos a hacer aquí lo mismo, 3 puntos altos. Dos cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. Así. Pasamos al espacio donde tenemos aquí el espacio que se ve donde fuimos haciendo uno y otro. Bueno, aquí vamos a hacer 3 puntos altos, nada más. 1, 2 y 3. Así. Pasamos al siguiente espacio de cadenitas y ahí vamos a formar
vamos a formar lo que hicimos aquí de este lado, los 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y nuevamente 3 puntos altos. Así. Pasamos al espacio y aquí solo formamos 3 puntos altos. Así. Pasamos a este espacio donde hicimos cadenita y formamos los 3 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente en el mismo espacio 3 puntos altos. Siguiente espacio 3 puntos altos. Bueno, y esta vuelta así la vamos a ir trabajando todo alrededor de nuestro tapete. Acuérdense que iniciamos con 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos en el mismo espacio. Siguiente espacio son solo 3 puntos altos. Aquí no vamos a hacer doble, nada más son 3. Y en el siguiente ya son los 3, 2 cadenitas y 3. Y así vamos a ir formando todo alrededor hasta terminarlo. Voy a avanzar y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, pues aquí ya terminé de dar la vuelta toda en el color café. Y aquí ya solo voy a cerrar con punto deslizado. Como aquí empezamos con los dos, aquí vamos a acabar con solo uno. Así. Tenemos los dos aquí y aquí solo tenemos los 3 puntos que son, íbamos haciendo de uno, no de dobles. Bueno, unimos en la tercera cadenita con punto deslizado y voy a hacer una cadenita más para cerrar el punto y voy a cortar porque ya que terminamos con el color café. Ahora vamos a continuar con el color blanco nuevamente. Y si ven que les queda así como que se les levanta un poquito, no se preocupen. Con la segunda vuelta que le vamos a dar en blanco, ya queda se compone, se arregla. Bueno, ahora vamos a iniciar con el color blanco. Y lo vamos a iniciar aquí donde tenemos el espacio de cadenitas. Vamos a hacer un punto bajo, una, 2 cadenitas y con el punto que tenemos abajo son 3. Aquí vamos a formar 3 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente en el mismo espacio los 3 puntos altos. Bueno, aquí terminamos de hacer los 3 puntos altos y de separación de espacio vamos a dejar 2 cadenitas. Pasamos al siguiente espacio de las cadenitas que fuimos dejando y vamos a formar los 3 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente los 3 puntos altos. Así. Nuevamente una, 2 cadenitas y pasamos al siguiente espacio de donde fuimos haciendo los puntos altos, los 3 y dejamos 2 cadenitas de separación. Ahí siempre vamos a ir trabajando los 3 puntos altos, una, 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos.
así. Y esta vuelta pues así la vamos a ir trabajando todo alrededor de nuestro tapete. Bueno, voy a terminar y regreso. Bueno, pues aquí ya terminé yo de dar la vuelta en blanco alrededor de mi tapetito, mi carpetita. Y ahora vamos a cerrar aquí en la tercera cadenita al inicio. Voy a hacer un punto y voy a cortar porque vamos a cambiar al siguiente color. Y pues ya así ya va avanzando nuestro tapetito o nuestra carpetita. Ahora vamos a continuar. Yo le voy a poner este color rosita, que es un poco más clarito, más bajito. Hacemos punto de inicio. Y este lo vamos a iniciar aquí mismo, donde iniciamos, donde cerramos el punto y lo iniciamos en las cadenitas. Vamos a subir 3 cadenitas y nuevamente vamos a hacer los 3 puntos altos. 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. Así. Bueno, aquí ya terminamos. Ya terminé de hacer los 3 puntos altos, entonces vamos a pasar a este espacio, pero no vamos a dejar ningún punto de separación. Pasamos directo y hacemos 3 puntos altos. Así. Ahora pasamos al espacio de cadenitas y vamos a hacer 3 puntos altos, las 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos. Así. Ahora pasamos directamente a estas cadenitas y aquí vamos a formar 3 puntos altos, nada más. Y nuevamente a los 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación más 3 puntos altos. Así. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar por todo alrededor de nuestra carpetita. Bueno, voy a terminar y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de dar la vuelta con el color rosita, más bajito. Y aquí voy a cerrar ya en la tercera cadenita con punto deslizado. Vamos a hacer un punto de cadenita, cortamos y aquí ya vamos a cambiar nuevamente al color blanco. Vamos a hacer el punto de inicio. Y aquí nuevamente lo vamos a hacer en las cadenitas que vamos formando. 1, 2. Y este hilo pues ya lo vamos a pasar aquí para esconderlo. Nuevamente aquí vamos a hacer los 3 puntos altos, 2 cadenitas
1, 2 y nuevamente los 3 puntos altos. Así. Ahora vamos a pasar directamente a este espacio y vamos a formar 3 puntos altos. Pasamos directamente al siguiente espacio y formamos 3 puntos altos. Así. Ahora pasamos al espacio de las cadenitas y vamos a formar los 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Siguiente espacio, 3 puntos altos. Al siguiente espacio, 3 puntos altos. Y esta vuelta, pues así la vamos a trabajar. Así la vamos a trabajar todo alrededor de nuestro tapetito, nuestra carpeta. Voy a terminarla y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, pues aquí ya terminé yo la vuelta de blanco y la cerré también aquí donde terminamos. Bueno, ahora le vamos a dar otra vuelta con este color que es un color como vino o rojo oscuro. La verdad no sé qué color es porque ya no tengo el papel donde venía el nombre. Ya nada más. Se me van terminando y ya se les cae el papel y pues se los quito y ya me quedan así. Bueno, comenzamos. Siempre vamos a iniciar aquí de este lado donde tenemos los 3 puntos altos y las 2 cadenitas. Siempre de este lado vamos a ir iniciando. Y esta secuencia pues la vamos a repetir siempre de los 3 puntos altos, las 2 cadenitas más 3 puntos altos. 2 cadenitas y los 3 puntos altos. Así. Pasamos al espacio de el punto donde estábamos la separación y vamos a hacer 2 puntos altos, son 3 puntos altos. Aquí ya vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a dejar una cadenita de separación. Este espacio no lo vamos a trabajar y vamos a trabajar en el siguiente espacio. Y ahí vamos a hacer los 3 puntos altos que nos corresponden. Así. Ahora sí pasamos directamente a este espacio de cadenitas para formar los 3 puntos altos, las 2 cadenitas y 3 puntos altos. Así. Siguiente espacio, los 3 puntos altos, una cadenita de separación. Este espacio lo dejamos, no lo vamos a trabajar y pasamos hasta el siguiente con 3 puntos altos. Y esta vuelta pues así la vamos a ir trabajando
todo alrededor de nuestro tapete o de nuestra carpetita. Recuerden que en este espacio no vamos a trabajarlo, lo vamos a dejar así. Solo los dos espacios que van pegados a los puntos altos que hicimos aquí con cadenitas. Bueno, voy a terminar y regreso. Bueno, pues como ven aquí ya terminé yo de dar la vuelta ya con el color este, que es un rojo o color vino, y vamos a unirlo ya en la tercera cadenita con punto deslizado. Vamos a hacer un punto más, voy a cortar y aquí ya finalizamos con este color. Bueno, ahora continuamos con el color blanco. Y aquí donde terminamos, vamos a iniciar en el punto de las cadenitas. Bueno, este hilo yo me gusta cuando terminamos, me gusta ponerlo por las cadenitas, pasarlo por los puntos y llevarlo aquí de este lado, porque como aquí voy a trabajar para irlo cubriendo, y así ya no lo corto o no le tengo que amarrar aquí, ya lo paso directo para que se vaya escondiendo. Bueno, ahora aquí vamos a iniciar el punto. Tenemos una, vamos a hacer 3 cadenitas y aquí vamos a hacer puntos altos, pero ya no vamos a dejar ninguna cadenita de separación porque ya esta es la última vuelta que vamos a dar en color blanco. En total vamos a hacer 6 puntos. Así. Pasamos al siguiente espacio que tenemos a un lado y vamos a hacer 3 puntos altos. Siguiente espacio, 3 puntos altos. Y en el siguiente 3 puntos altos. Así. Ahora pasamos directo al de las cadenitas y vamos a realizar 6 puntos altos. Ya tenemos 6 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio y nuevamente 3 puntos altos. Así. Bueno, y esta vuelta sí la vamos a trabajar por todo alrededor de nuestra carpetita o de nuestro tapetito. Bueno, pues como ven aquí ya voy a terminar casi de hacer la vuelta con el color blanco. Nada más voy a hacer los 3 puntos altos aquí y cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Vamos a hacer un punto más y cortamos porque aquí ya con el color blanco ya finalizamos esta vuelta y pues ya así nos va quedando nuestra carpetita o nuestro tapetito. Ahora aquí vamos a continuar con el color rosita, que le vamos a dar una vuelta, la última vuelta que lleva con el color rosita.
Bueno, yo lo voy a iniciar de este lado, no importa dónde, porque como ya es la última vuelta que le vamos a dar, pues no importa dónde lo vamos a iniciar. Voy a hacer una cadenita y voy a ajustar el punto donde iniciamos, y aquí solo vamos a ir haciendo puros puntos bajos. Bueno, aquí tenemos el primero, el segundo, y aquí en el tercero, en el tercer punto alto, vamos a hacer dos puntos. En el que sigue, nuevamente 2 puntos. Así vamos a dejar 2 de este lado y 2 de este lado, que van a ser con un punto bajo. Ya los 2 de en medio vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto ahí, y continuamos con puntos bajos alrededor. Solo aquí en las esquinas, recuerden que vamos a dejar 2 nada más, que son sencillos, y los 2 que continuamos son dobles, el primero y el segundo, que son 2 puntos en el mismo punto, y ya continuamos con los sencillos. Bueno, y esta vuelta así la vamos a ir trabajando alrededor de toda nuestra carpetita, con puros puntos bajos hacia alrededor con el color rosita. Bueno, voy a terminarla y regreso para mostrárselas ya como me quedó finalizada. Bueno, y aquí ya solo vamos a unir con punto deslizado, aquí donde iniciamos el primer punto. Vamos a hacer una cadenita y voy a cortar, porque aquí ya terminamos. Aquí ya terminamos con el color rosita, y pues así también ya terminamos nuestro tapete o nuestra carpetita con nuestro corazón en el centro. Y pues como ven, pues ya aquí ya tenemos finalizada ya nuestra carpetita o nuestro tapetito con nuestro corazón en el centro para el día de San Valentín, el día de el amor y la amistad. Pues bueno, y aquí ya está finalizado, quedó muy bonita. Aunque si ustedes tienen el color rosita un poquito de más color, pues está bien. O también si le quieren cambiar ustedes los colores, pues también es válido. Pues bueno, espero que les guste el tutorial y que lo realicen. Está muy bonito, con el corazón en el centro, para regalar para ahorita el 14 de febrero. Es una hermosa carpeta. Y bueno, pues yo hasta aquí les dejo el tutorial. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.